Vamos a ver las diferencias entre el proceso replicativo y la replicación de procariotas y eucariotas. Básicamente es lo mismo, el origen de replicación, se abre, una hebra es conductora, la otra es retardada, etcétera, etcétera, ¿vale? Eso es exactamente igual. Hay una serie de peculiaridades que hay que tener en cuenta. Por un lado, en las moléculas de ADN, los cromosomas eucarióticos, el ADN está asociado a histonas, a las proteínas histónicas, ¿vale? Entonces, esas proteínas hay que sintetizar nuevas proteínas para la nueva hebra que se está quedando. De manera que las histonas antiguas, las que estaban ya, se van a ir a la hebra conductora, se quedan en la hebra conductora y la hebra retardada, como tarda más en sintetizarse, va a ser la que tenga las histonas nuevas, ¿vale? De manera, pero bueno, si os pensáis, en una doble hélice hay trozos que van a tener las histonas nuevas y hay trozos que van a tener las histonas viejas, porque en cada origen de replicación un trozo es hebra conductora, otro trozo es hebra retardada, ¿vale? Bien, otra diferencia, los fragmentos de Okazaki en las células eucariotas son más pequeñitos, son 10 veces más pequeños. Tienen el ARN cebador y entre 100 y 200 desoxirribonucleótidos, ¿vale? Sin embargo, en las procariotas eran entre 1000 y 2000. Las polimerasas, las ADN polimerasas. Hemos visto las procariotas, hemos hablado de 3, la 1, la 2 y la 3, ¿vale? En las eucariotas hay más, tenemos la alfa, la beta, la gamma, la delta y la épsilon. La gamma está dentro de la mitocondria. Recordad que en las mitocondrias hay ADN y que cuando la mitocondria se duplica también, tiene que copiar, por supuesto, ese ADN. Las otras, pues bien, la ADN polimerasa alfa está sintetizando la cadena retardada. La ADN polimerasa beta es la que se va a encargar de la reparación del ADN. Cuando se pone un nucleótido que no es correcto, es ella la que lo va a corregir. Y luego, la ADN polimerasa epsilon y delta van en la cadena conductora, son los que sintetizan la cadena conductora. La ADN polimerasa epsilon parece que también está relacionada con los procesos de reparación del ADN, ¿vale? Otra diferencia más. En las células eucariotas existen muchos orígenes de replicación, más de uno en cualquier caso. Por dos razones. Por un lado, porque los cromosomas son más largos. Entonces, si solamente hubiese un origen de replicación, sería mucho más lento. Lo que va a ocurrir es que a lo largo del cromosoma lineal se van a abrir varias burbujas de replicación según donde están localizados esos orígenes de replicación. ¿Por qué? Pues porque además encima tenemos las histonas, que las histonas tienen que desenrollarse, el ADN, la doble hélice se tiene que desenrollar y hace que el proceso sea más lento. Si sumamos cromosomas más largos y presencia de histonas, si solo hubiese un origen de replicación sería un proceso demasiado lento, ¿vale? Entonces, solución, pues varios orígenes de replicación. Y por último, la última diferencia entre las procariotas y la eucariota viene determinado por el tipo de cromosomas. En las células procariotas el cromosoma es circular, pero en las células eucariotas los cromosomas son lineales. Y diréis, bueno, ¿cuál es el problema? Pues bien, el problema va a estar en los extremos, no en todos, sino en una parte de los extremos, en los extremos de los cromosomas, que si recordáis dijimos que se llamaban telómeros, ¿vale? Los telómeros son secuencias de aminoácidos que no codifican, de nucleótidos, aminoácidos son de proteínas, que no codifican para nada, que no tienen información, que nos dan igual, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el problema? Pues bien, yo tengo imaginaos, aquí tenemos la representación de la cadena lineal de un cromosoma eucariótico, se tienen que quitar los cebadores y rellenar. ¿Cuál es el problema? Cuando quito este cebador, al quitar este cebador me queda este trocito de aquí, que aquí lo que tiene, si esto es un 3', aquí lo que queda es un 5'. Hemos dicho que la ADN polimerasa añade al extremo 3' libre. ¿Qué pasa? Aquí hay un 5'. No puede rellenar este espacio. Lo mismo ocurre en este trozo. Si esto es un 3', esto es un 5' y aquí no es capaz de añadir,
¿vale? Entonces, si os dais cuenta, los cromosomas se van acortando, porque este trozo de aquí se va a eliminar, esto que no está emparejado se va a eliminar. Y en cada replicación, el cromosoma se va a ir acortando, ¿vale? Entonces, ese es uno de los problemas. ¿Cómo se ha solucionado? Pues poniendo los telómeros. A la medida que se va acortando, claro, llegará un momento que si esto se acorta, se acorta, se acorta, llega a la situación en la que ya se ha acabado el telómero, esa zona donde no había información para nada y empezamos a entrar los genes. Ahí ya sí hay un problema, porque la célula no puede vivir sin la información genética. En ese caso, lo que se produce es la muerte celular. La célula ya se suicida, ¿vale? Una de las razones por las que las células se suicidan. Curiosamente, tanto en las células madres de los gametos, las oogonias y las espermatogonias, por ejemplo, en las células cancerosas y en los tejidos embrionarios, las que forman parte de los embriones, hay una enzima que se llama telomerasa, ¿vale? ¿Qué hace la telomerasa? Alargar esos extremos, de manera que siempre tienen una longitud suficiente. Sí, ¿que se van acortando? Pues lo alargo, de manera que nunca van a llegar a perder información necesaria. ¿Qué produce esto? Pues que esas células se puedan reproducir indefinidamente. Esto es muy importante en las células cancerosas, las células tumorales. Las células tumorales se pueden multiplicar, 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 multiplicar sin control. Y es precisamente porque tienen esta telomerasa, ¿vale? Bien, pues hasta aquí el tema 14.